Todos los días existe comunicación a nuestro alrededor. Al ver las noticias en la televisión, hablar con un amigo, enviar un mensaje o caminar al captar la luz verde que significa sigue. A veces, el mensaje que se quiere comunicar puede no ser claro o tener errores. A este conjunto de malos hábitos del lenguaje se les conoce como vicios del lenguaje. Existen varios errores que podemos tener al escribir o hablar. Normalmente esta cuestión suele suceder porque estamos acostumbrados a ver o escuchar a otros usar estas expresiones sin ser corregidos. Es por ello que conocer qué son los vicios del lenguaje y cómo evitarlos es una gran ventaja. Tener un buen uso del lenguaje permite una mejor comunicación. En este video vamos a explicarles cuáles son los vicios del lenguaje más comunes, algunos ejemplos y cómo evitarlos. Los solecismos son un error gramatical que consiste en alterar la sintaxis correcta de la oración, es decir, no seguir las reglas gramaticales del lenguaje. Fundamentalmente se refiere a la falta de concordancia. No todos los solecismos son tan evidentes como las frases el guitarras o la perro, pues este tipo de lenguaje produce errores sintácticos en la oración que no solemos identificar fácilmente. Algunos ejemplos podrían ser: habemos muchas personas en la reunión, cuando la expresión correcta debería ser hay muchas personas en la reunión. O, por ejemplo, las gentes se arremolinaron alrededor del espectáculo callejero, cuando lo correcto debería ser la gente se arremolinó alrededor del espectáculo callejero. O también podemos encontrar la típica frase dijo para él, cuando lo correcto debería ser dijo para sí. O otro ejemplo podría ser llevará con ella, cuando lo correcto y lo que se debería decir es llevará consigo. Lo mejor que podemos hacer para librarnos de estos errores es leer más. Leer mucho y pensar bien la forma en la que estamos construyendo las oraciones. A veces cambiar de contexto nos puede ayudar a notar qué error es el que tenemos. Los pleonasmos, también conocidos como redundancia, son muy comunes en nuestra habla cotidiana y muchas veces los utilizamos a modo de burla o con el fin de divertirnos un rato. Este vicio del lenguaje consiste en repetir vocablos que no aportan más información al discurso, de manera que en una frase se incluyen palabras innecesarias que significan lo mismo o que estaban ya implícitas. La RAE reconoce al pleonasmo como figura retórica para añadir expresividad a lo dicho. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos en la planta baja de nuestra escuela y le decimos a un compañero, oye, sube para arriba que ya te alcanzo? Cae en redundancia, ¿no? Porque se entiende que a la hora de que vas a subir va a ser para arriba, porque pues no podemos subir para abajo. Así que, pues, hay ocasiones en las que no aportan ni expresividad, ni lo hacen más fácil de comprender, simplemente cae en la redundancia, como dice su nombre, es obvio. Otros ejemplos podrían ser ven aquí, o planes de futuro, o voló por los aires, que es uno muy utilizado. Otro ejemplo bastante conocido podría ser cuando vamos a un museo o cuando, no sé, simplemente queremos halagar algo, una obra o, por ejemplo, algo así, decimos réplica exacta del original. Una réplica es totalmente exacta. Entonces cae en la redundancia otra vez. El truco para evitar este tipo de vicios del lenguaje es estar atento a lo que decimos o a la hora de revisar el texto y encarar el problema y eliminar la redundancia o los pleonasmos de una vez por todas de tu vocabulario. Recuerda que cuando las palabras no aportan nada, quitan.
Para saber a qué se refiere la idea de vulgarismo, encontraremos que el término alude a las expresiones que suele usar el vulgo. Esta noción, por su parte, se vincula a las personas comunes y corrientes, que no disponen de recursos o conocimientos especiales en un sentido amplio. Por lo tanto, los vulgarismos son expresiones que emplea la gente en su vida cotidiana. Siguiendo con este razonamiento, los vulgarismos se asocian al habla coloquial, por lo cual no forman parte de la denominada lengua culta. Un ejemplo de modificación de un término que en el pasado se consideraba un vulgarismo, pero que en la actualidad se acepta como una forma correcta, la encontramos en la primera persona singular del tiempo presente del modo indicativo del verbo adecuar. Si bien la conjugación originalmente es aceptada que era adecuo, hoy en día también se acepta como adecuó. Casos como este surgen cuando una gran proporción de los hablantes de un idioma adoptan una forma incorrecta sin saberlo, y la Academia de la Lengua considera que imponer una corrección supondría una fisura innecesaria en la cultura. Estoy enojado con mí mismo, por ejemplo, es un vulgarismo. La forma correcta de expresar un enfado de este tipo sería la siguiente: estoy enojado conmigo. Como se puede advertir, los vulgarismos no suelen impedir la comprensión de la expresión. Los barbarismos, del latín barbarismus, son aquellas palabras que están fuera de las reglas morfológicas o fonológicas de la lengua y que por lo tanto no son reconocidas como correctas. El concepto barbarismo, que es muy antiguo, alude a las lenguas extrañas en el que de ahí los antiguos griegos llamarían bárbaros a los pueblos que hablaban lenguas diferentes al griego o que bien hablaban esta lengua, pero sin pulcritud. Barbarismo es un término más bien generalista y ampara una gran diversidad de palabras que podrían ser consideradas como tal. Hay varias clases de barbarismos. Fotonéticos, que son aquellas palabras que pronunciamos y escribimos mal, tiempos verbales incorrectos, escribir o pronunciar palabras a las que hurtamos o que al contrario añadimos alguna letra. Digresión en vez de digresión, inflación en vez de escribir o jamar en vez de amar. Impropiedades. Utilizar palabras por error cuando realmente pretendíamos usar otras. Proveer por prever o flagrantes, tan evidente que no se necesitan pruebas. Por fragante, que exhala una fragancia o un olor. Arcaísmos. Empero en vez de pero o asaz en vez de muy. Los neologismos, invención de palabras, pueden ser considerados también barbarismos. No obstante, los neologismos, cuando se utilizan con elegancia e imaginación y no por error, pueden enriquecer el vocabulario. Los metaplasmos consisten en cambiar la estructura de las palabras, afectando la forma en que las decimos y escribimos. Es cuando se le quitan, cambian o agregan letras a una sílaba dentro de una palabra. Este fenómeno sucede por la evolución de las lenguas y al mismo tiempo prevalece por su uso cotidiano. Existen metaplasmos en los que se agregan letras, como el uso de cambiar en lugar de cambiar, o médica en lugar de médico, meope en lugar de miope, o uno de los más comunes, veniste en lugar de viniste. También están en los que se quitan letras, por ejemplo, mano en lugar de hermano, ma en lugar de mamá, pa en lugar de papá, bici en lugar de bicicleta, profe en lugar de profesor y compu en lugar de computadora. Por último, están los que sufren de un cambio de posición, como lo es en el caso de naide en lugar de nadie. Estos errores se pueden evitar leyendo mucho y corrigiéndolos cada vez que alguien más los use. La cacofonía es un sonido poco agradable. Suele suceder cuando los componentes de una oración tienen poca armonía y termina sonando desagradable, simplemente malsonante. Suele producirse cuando los fonemas o la pronunciación de una palabra unida a otra se repiten y resulta chocante, generando redundancia. Uno de los ejemplos más comunes puede ser el famoso trabalenguas camarón, caramelo, caramelo, camarón. A pesar de ser uno de los vicios del lenguaje más común, también puede servir como recurso en la poesía y en la literatura. Este fenómeno se puede evitar en nuestra vida diaria al no ser algo riguroso o necesario.
abuso y uso incorrecto de la secuencia de que. Por inferencia deduciremos que el adequeísmo consiste en la omisión de la preposición de en el enlace gramatical de que. Como es la eliminación involuntaria de la preposición de, no altera el significado o sentido de la oración. El aqueísmo suele confundirse con el adequeísmo. Es distinto. En realidad el aqueísmo es espero llegues temprano y espero que llegues temprano. Implica la omisión inadecuada de que por efecto de hipercorrección. En otros casos, el queísmo y el dequeísmo, el verbo la clave para verificar es el uso correcto de la palabra de enlace. Un ejemplo incorrecto de adequeísmo es estoy seguro que me quieres y uno correcto es estoy seguro de que me quieres. Usar, transformar y llevarlas con nosotros a todas partes. Cumplen diversas funciones como recursos creativos para enriquecer la expresividad del discurso. La poesía puede recurrir a este. Existen neologismos con palabras derivadas. Consiste en agregar un prefijo o un sufijo. Con el paso del tiempo, las palabras que en su época fueron nuevas, como el telégrafo, inventadas hace 180 años, se vuelven de uso común y pierden su atributo de neologismo. Con frecuencia su creación es producto de la moda o de la necesidad de generar un espacio de exclusividad para ciertos grupos. Desde el punto de vista del purismo, hay neologismos innecesarios como los que inventa la publicidad. En la actualidad son los medios de comunicación y especialmente las redes los principalmente propagados de neologismos y préstamos lingüísticos, muchos de vida efímera.